activa y pasiva, y dentro de la activa estaba la ocupada y la desocupada, ¿se acuerdan? Bueno, la desocupada, ¿averiguaron algo? El índice de desocupación en la Argentina, el índice, Sí. la desocupación que genera, pobreza, indigencia, ¿averiguaron algo? Sí. A ver, ¿quién me lee algo que hayan sacado, que hayan investigado? A ver, así lo charlamos entre todos. Pues para Profe, debatir. Celeste no te pasó un archivo, porque es un Celeste me montón, pasó recién, lo tengo acá. porque es mío. Tipo, yo te lo pasé porque es una banda, entonces como para leerte todo, no sé, para que lo veas. A ver, para que me lo pasó hace un rato, sí, me lo pasó. No le Pero presta atención. tiene que ver con un índice, es un índice que sacan en Estados Unidos, que no es el índice de pobreza, lo llama índice miseria, ¿sí? Y es un índice que establece, digamos, otros parámetros, que no es el índice. El índice de pobreza es muy claro, ingresos, inflación y canasta familiar. Es decir, ahí eso es más simple. Cuando uno habla, este índice que vos me trajiste, que está piola, porque habla, también tiene un vuelco medio político, porque lo hace un economista americano de Estados Unidos, y fíjate que es cierto lo que dice, Venezuela está en una situación terrible, porque, porque ahí meten el PBI, ¿vieron que vimos el PBI per cápita? Sí. Sí. Bueno, acá les leo lo que la compañera sacó. Dice, desocupación, pobreza e indigencia en Argentina. Con 95 puntos, bueno, el ranking habla de un ranking de miseria y arranca con Venezuela con 3.800 puntos, Zimbabue con 500 y pico, Sudán, Líbano, Surinam, que es una isla en Centroamérica, Libia, en el séptimo lugar Argentina, Irán, Angola y Madagascar. Todos países muy pobres. El único país que, digamos, podríamos decir no está, no es igual, no podemos comparar Argentina con Madagascar, con Angola, ni con Irán, porque tiene además de la pobreza otros problemas. Pero bueno, está Argentina en este puesto al sacar un cálculo que tiene que ver con lo siguiente, fíjense. El top 10 del ranking mundial de miseria hecho en el 2020 encabeza Venezuela a partir de una reelaboración introducida en el año 2019 por el economista Steve Hartke y publicada en la revista norteamericana. Dice que el índice de miseria surge de sumar la tasa de desempleo, el interés, vieron, el interés dice interés activo. ¿Qué hace un banco? ¿Cuáles son las actividades de banco? ¿Alguien sabe qué hace un banco? ¿Qué es una tasa activa? ¿Alguien sabe qué es una tasa activa El en un préstamo. banco? Claro, son tasas activas, son de préstamos. ¿Y las tasas pasivas qué son? ¿A qué se dedica un banco? ¿Cuál es el negocio del banco? Prestar plata y cuando se lo devuelven con ¿Y de quién es intereses. la plata que prestan? De De, nos. de los plazos fijos. Las personas. De los plazos fijos, de las tasas pasivas. ¿Por qué tasas pasivas? Porque si yo deposito plata en el banco esa plata me la debe. Entonces, para el banco, esa plata que tiene depositada, que es mía, es un pasivo para el banco. Porque es plata que le debe a los clientes que depositaron. Las tasas pasivas están en un 27%, 30% con toda la furia. Y las tasas activas, es decir, por préstamos que el banco hace, eso están en el doble, un 60, un 50 y pico. Entonces, la ganancia del banco está en comprar plata al 30% y vender plata al 60%. ¿Sí? Yo para poder ubicar el concepto porque si no sabemos lo que es una tasa activa y una tasa pasiva, no vamos a entender el concepto. Entonces, este índice de miseria surge de sumar la tasa de desempleo, que alguien sacó cuánto es la tasa de desempleo en Argentina, El 11% más o menos. el 11-12%, sí, muy bien, perfecto. Entonces sería que sumar ese 11%, ¿sí? Sumarle la tasa de interés activa, que sería por préstamos, la inflación minorista. ¿Qué es la inflación minorista? ¿Qué sería inflación minorista? Que no es lo mismo que la inflación mayorista. ¿Por qué? ¿Qué es minorista y mayorista?
La minorista es poco. La minoría. ¿Quién me da un ejemplo de un negocio minorista y un negocio mayorista? El mayorista vende por cantidad y el Bien, minorista. un Vital, un Macro, un Jaguar, esos son mayoristas, que tienen un precio. Pero el que impacta sobre las personas no es el índice de precios mayoristas, es el índice minorista. ¿Por qué? Porque después de ese precio mayorista, el comerciante, con toda lógica y razón, le pone un precio de ganancia a ese producto que compró. Entonces, al precio minorista le sumamos el porcentaje de ganancia del minorista, del almacén, y ese precio final es el precio que toman en cuenta. Es decir, cómo aumentó la inflación de un mes al otro, no en el supermercado mayorista, sino en el chino de la esquina de casa. Ese es el valor que es el que va a pagar la persona que vaya a comprar el producto. El que va a comprar el producto va a sufrir el índice de precios minorista, no el de mayorista. Y generalmente el minorista es mayor que el mayorista, porque hay mucha diferencia de precios. Si uno va a comprar a un chino, tiene un precio. Si va a comprar en Macro, en Carrefour tiene otro precio, y en el almacén de la vuelta tengo otro precio. Entonces, el que se toma es el índice de precios minoristas, ¿sí? Y después le resta, dice, se resta la variación del PBI per cápita, ¿sí? Eso me da este índice, que es un índice para evaluar cómo está ese país, ¿sí? No hay duda que, fíjense que ayer o antes de ayer escuchaba en televisión que Maduro aumentó un 300% el salario, ¿sí? Y con ese 300% que aumentó el salario, no alcanzaba para comprar productos básicos de comida. Y aumentó un 300% el salario. Entonces, fíjense que es grave el tema en Latinoamérica, y especialmente en Venezuela, ¿sí? Bueno, entonces, vamos volviendo. ¿Quedó claro este concepto de índice de miseria que trajo acá la compañera? ¿Sí? Sí. Es un índice, si bien es político, porque lo hace gente con muchas intenciones que dé mal a estos países, y ponen en la lista países que están muy mal, con países que no podemos comparar a Argentina con ninguno de estos países que están acá. Pero la realidad es que Argentina no está bien. Es decir, y lo hemos charlado en la clase pasada, que después del 2020 tuvimos el PBI más bajo en la historia de la Argentina, ¿sí? Eso hizo que los índices nuestros se volcaran todos hacia lo negativo, ¿sí? Estábamos creciendo el PBI, pero desde un PBI malo del año pasado. Entonces, la pobreza existe, la indigencia existe y la desocupación existe. Bueno, vamos a empezar con desocupación. 11%. ¿Qué significa eso? A ver, ¿alguien trajo algún material de eso? ¿De la desocupación en un 11%? Más abajo del PDF está. Que en el PDF más abajo está, creo. No, pero tengo 2 hojas nada más, ¿eh? A ver. A ver, léelo vos. A ver, ¿qué más tiene algo ahí? Ahí te digo, no sé si lo tengo. Yo tengo que es la falta de actividad o de empleo. Es la falta de actividad de empleo, bien. ¿Y a qué se debe esa falta de actividad o empleo? Y estamos hablando de que el 11% de la población está sin empleo, ¿sí? ¿Quiénes son los que pueden trabajar? Vamos a sectorizar. ¿Quiénes son los que? Porque no es el 11% de la población argentina, es el 11% de la población activa. ¿Cuál es la población activa? ¿Desde qué edad a qué edad? ¿No es de los 16 a los... De los 16, vamos a poner hasta los 65, ¿sí? Sí, 60, 65. El 11% de la cantidad de habitantes que está en esta situación, de esta edad, son desocupados, ¿sí? Se habla de varios millones de personas. ¿Qué harían ustedes para cambiar esta situación? Para cambiar la situación de desempleo. Hay que generar empleo. Generar empleo. ¿Y cómo generaríamos empleo? Ustedes son presidente o ministro de Economía, si quieren. ¿Qué medidas tomarían? ¿Como para qué? No, o sea, no hay que dar no hay que dar más el IFE ni nada de eso, porque la gente no quiere trabajar porque tiene plata fácil. O sea, tipo Estados Unidos, que vos contaste, profe, que los capacitan y después le dan trabajo.
Pero acá, Bien. si pones trabajo, por más que haya, van a decir, no, tipo, está el IFE o hay un montón de planes, entonces ¿para qué voy a trabajar? O sea, dar empleo y sacar los beneficios para el que no trabaja. Pero está bien. Vos decís todos los subsidios que da el gobierno. Es decir, limitar y organizar los subsidios. Bueno, sí, Claro, pero hacer como eso recortes. no mejora el empleo, ¿eh? ¿Cómo mejoramos el empleo? A ver, El ingreso de empresas nuevas. el ingreso de empresa, ¿y cómo haríamos eso? A ver. Y no, lo que pasa es que ahora Bajando las tasas de impuestos. Yo privatizaría todo, profe, para bajar los impuestos y que entren empresas. Bien, bajar impuestos, me parece una buena medida. ¿Qué más? ¿Cómo convencemos a las empresas que se fueron de la Argentina? Se fue Falabella no, volvé. ¿Qué le decimos? Volvé, ¿qué? No te vamos a cobrar impuestos, te vamos a bajar los impuestos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa para convencer a esa empresa que se fue, o a las que se están yendo, o a las que no vinieron nunca, pero le dijeron que Argentina no era un buen país? Porque es cierto lo que dicen por ustedes por ahí, no podemos generar empleo público, tenemos que generar empleo privado, porque si generamos empleo público, más de lo que ya mucho hay, generamos más gasto de impuestos, porque si todos van a trabajar para el Estado, ¿qué pasa? No va a haber ingresos que alcancen para poder pagar los sueldos que el Estado tiene. Entonces lo que hay que hacer un poquito es sacarse la cantidad de empleados públicos que tenemos en el staff de empleados en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, y que pasen de a poco al sector privado. Pero ¿cómo hacemos para que pasen al sector privado? Una muy buena medida que dijo por ahí el compañero es bajar los impuestos. Pero si bajamos los impuestos no nos dan los números para pagar todas las cuentas que hay que pagar. Entonces... Pero si va a ser una empresa nueva, ¿en qué te afecta que no te pague tantos impuestos si antes No, bueno, te pero los pagaba? la empresa esta es nueva, pero si vos les das, si vos podés hacer una desgravación momentánea para que ingresen nuevas empresas, pero no te creen, vos tenés que bajar los impuestos de todos, porque si no los que están acá trabajando dicen que la empresa esta es nueva y encima que viene ahora con un montón de beneficios y a mí me seguís cobrando lo mismo, es decir, se va a generar un conflicto grande, ¿se entiende? Ah, claro. Es decir, si a vos a los nuevos no le cobras nada, le cobras poco, pero a los que ya estaban, que se bancaron el problema del país, que el país que no tenía recesión, tenía pandemia, tenía todo, y siguieron aportando y pagando como podían, con moratoria. Ahora a ver si no, miren, ahora vamos a los que vengan ahora nuevos, es como no te da bronca a veces cuando vos tenés un teléfono y te dicen, para los que se anotan ahora tienen 500 pesos por mes, yo estoy pagando 3.000. Pero yo tengo hace 30 años el teléfono. Ah, no, pero si usted es nuevo, le doy 500. Si le cobro 500 por el mismo servicio que usted está pagando 3.000. Genera es más, ganas de cambiarte de empresa para ir a otra, y es lo que están haciendo. La portabilidad se hizo por eso, porque a las empresas dicen, bueno, como es nuevo, te hago un precio por un año para que vos te quedes acá. Hay gente que se cambia cada año de compañía para mantener ese precio. Es decir, y eso en la empresa no podés hacerlo. Vos tenés que mantener un gasto o un costo de impuestos para todos, y tenés que proyectar, porque si no, ¿qué pasa? No sabés cuánto vas a cobrar de impuestos el mes que viene. Y eso es pago de sueldo de hospitales, sueldo de docentes, sueldo de servicios de seguridad, policía, enfermería, gasto público, hay un montón de cosas que diputados, senadores, que bueno, muchos no estoy conforme de que cobren tanto, pero cobran igual y hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo estamos entonces? Por un lado, ¿están de acuerdo en bajar la... Sí. Ahí un compañero puso en el chat cerrar las importaciones para que fabriquen los productos acá. No lo leí. Pero no tenemos plata para fabricar acá, o sea. Va. Sí. De Lautaro. Bien, sí, Lautaro está buena esa. Es decir, en la Argentina, y eso lo van a estudiar el año que viene, en economía política, hubo varios procesos de sustitución de importaciones, se llama EASY, ¿sí? Los procesos de sustitución de importaciones, acá también se hizo con el gobierno del Duhalde. ¿Vieron cuando en 2001 se cayó el país y tuvimos 9 presidentes en 8 días, o en 7 días? El último que quedó un tiempito más fue Duhalde, que después le pasó el gobierno a Néstor Kirchner. Se hizo un proceso de sustitución de importaciones. Es difícil, no se puede hacer de un día para el otro,
lo siguió Cristina en el gobierno de ella, y si lo hacen bien está bueno. ¿Por qué? Porque vos de a poco vas sustituyendo el producto que antes lo comprabas afuera y alguien en Argentina se está poniendo a hacerlo. Pero hay que hacerlo paulatino y hay que hacerlo proyectando a 10 años. Y acá en Argentina el problema es que no se proyecta nunca a 10 años, se proyecta a la elección que viene. ¿Se entiende lo que es un proceso de sustitución de importaciones? Es decir, Sí. hasta que no generemos una empresa que la fabrique en Argentina, tenés que seguir importando. Acá lo que se hizo fue, no se importa más tal producto. Y ese producto no se conseguía más. Los cartuchos de tinta de la impresora no se conseguían porque dice, bueno, vamos a sustituir importaciones, vamos a empezar a fabricar cartuchos. Tardaron 6 meses en armar algo para fabricar cartuchos que no sirvió después, o fabricar teléfonos, o fabricar autos, o fabricar cosas que si vos no lo tenés medio aceitado al sistema de producción, al sistema de entrega de materias primas, insumos y demás, no podés abastecer al mercado. Entonces el mercado se queda sin el producto durante muchos meses. Lo que hay que hacer, está bueno hacer un proceso de sustitución, pero bien analizado, cosa que hay importaciones que vas a tener que seguir trayendo, menos cantidad al principio, hasta que en un momento ya sustituiste esa importación. Pero no se puede hacer de un día para el otro. Pero está buena la idea de Lautaro de sustituir importaciones. Bien, sustituir importaciones es muy importante, junto con bajar los impuestos. ¿Alguna otra medida que aumente el empleo? ¿Para vos cuál, profe? ¿Para vos cuál es una medida? Estas dos me parecen válidas, no es que las critiques, me parecen válidas, ¿sí? Después, lo que muchos no quieren entender o no quieren hacer es regularizar o hacer de nuevo la ley de contrato de trabajo, la de 20744, que es la ley de contrato de trabajo. En todos los países del mundo el contrato de trabajo es flexible. Acá en la ley argentina es muy rígido. Entonces, pasa que si una persona tiene que contratar a otra, ¿sí? Si yo tengo que contratar a otra, tengo que pensar, además de todos los gastos que tengo, por cada 1.000 yo tengo que pagar 330 de aporte patronal. Le pago los 1.000, le hago las retenciones del 20% a él, es decir, por cada 1.000 que descuenta, que pago, yo tengo que descontar, tengo que pagar 60 al Estado en concepto de impuestos, ¿sí? Salvo de ahí saca la jubilación el trabajador, pero si uno analiza lo que le paga un jubilado, eso de cada 1.000 el Estado, el empresario paga 60, es un impuesto. Entonces, lo que se debería hacer es una modificación de la ley de contrato de trabajo en donde uno pueda hacer un contrato más flexible, como pasa en los países más serios del mundo. ¿Qué sería más flexible? Por ejemplo, si yo necesito un trabajo, necesito contratar un empleado por 3 meses porque en el verano sé que vendo, pero en invierno no, lo contrato, después cuando termina el trabajo ese, él se va, no lo tengo que indemnizar, se va, y dentro de 3 o 4 meses vuelve de vuelta. Entonces, rotaría más la mano de obra. ¿Sí? Acá, si yo contrato a alguien, sé que trabajó 3 meses, ya es efectivo, y tengo que indemnizarlo como mínimo 2 meses de sueldo. Entonces, eso hace que los empresarios no quieran tomar empleados, cuando saben que hoy hay un pico de trabajo, pero capaz que mañana baja, y si baja, no lo puedo echar. Si lo echo, tengo que indemnizarlo. Entonces, eso también, si no se flexibiliza un poco el contrato de trabajo, es difícil que las empresas contraten así masivamente, porque lo que necesitamos es que esos millones de personas que no trabajan, trabajen. Y si hubiera pleno empleo y hubiera desarrollo económico y se exportaría bien y demás, no habría problema, porque una persona dejó de trabajar hoy y a la semana consigue otro trabajo porque hay mucha demanda de empleo. Aumentaría la demanda de empleo el hecho de flexibilizar la ley laboral. Pero no se flexibiliza porque justamente los sindicatos tienen mucha presión en Argentina. Históricamente los sindicatos en Argentina manejan mucho poder, ¿sí? Y hay algunos que manejan. Pero fíjense que la UOCRA, que es un sindicato muy fuerte, que es de la construcción, tiene ya claro eso, tiene el de seguro de desempleo armado, tiene que yo puedo contratarlo por 3 meses y después, hasta que termina la obra, lo dejo y después puedo contratarlo para otra obra. Es decir, lo tiene más aceitado el tema de la UOCRA por el tipo de trabajo que es. Hacer una obra no puedo contratar de por vida. Vamos, te contrato para hacer este edificio. Terminé este edificio, hasta que no tenga otro, no te llamo. Y es más flexible. Pero andá a decirle a Moyano, andá a decirle a Daer, a todos los grandes sindicalistas en Argentina que flexibilicen el contrato laboral. A los mismos docentes.
Es decir, hay cierta estabilidad en el empleo que la gente no está dispuesta a negociar, y bueno, y eso también influye en que no te contratan, ¿sí? Pero bueno, esos son los elementos que me parece básicos para poder generar una reactivación económica. Bases, y otra cosa que tenés que dar para que las empresas vengan es cierta credibilidad. O sea, las empresas vos no le decís, las empresas están acostumbradas que la Argentina les miente, ¿sí? Yo me acuerdo en una época, ustedes no creo que se acuerden, había un proyecto que se llamaba Plan Canje, que lo sacó Menem. Uno tenía un autito viejo y lo mandaba a desguazar. ¿Qué era desguazar? Te lo compactaban como hacen las máquinas estas, lo compactan, y a vos te daban un bono que comprabas casi la mitad de un 0 kilómetro. Y mi autito no valía la mitad de un 0 kilómetro. Me daban un bono, con ese bono de Plan Canje yo compraba un medio auto. Y con otro medio auto me lo financiaban, entonces mucha gente, clase media, media baja, pudo acceder a un 0 kilómetro en el año 2000, 2001. ¿Qué pasó? Como había mucho desguace, una empresa chilena vino, que se llama Scrap Service, vino a hacer el desguace, es decir, vino a desarmarlo, a compactar los autos, ¿sí? Una pusieron acá en Benavides, otra en Campana. ¿Qué? No, yo no lo puedo aceptar, a Caro, hay que decirle. Me dicen que hay un chico ahí dando vuelta, yo no lo voy a aceptar. A ver, esperen. Bueno, no lo puedo aceptar, a ver, serio. Pero bueno, sigo. Hasta ahí me siguen como venía el cuento. Esta empresa chilena vino y dijo, yo quiero scrapear los autos. Bueno, empezaron a hacer el scrap, cada uno se llevaba un bono, cuando vos salías de la empresa te daban un certificado, después ibas al registro del automotor, entregabas la baja de ese auto y te daban un certificado que valía en ese momento, yo me acuerdo, 4.800 pesos. Un 0 kilómetro valía el doble, 10, 11.000 pesos. Entonces vos con ese bono ibas a una concesionaria si quieres un auto, y vos entregabas ese bono y dice, bueno, ¿y el resto cómo lo paga? ¿Y en efectivo o lo pago en cuotas? Bueno. Eso anduvo muy bien porque se cambió, esto lo hizo todo el mundo, en el mundo se hizo esto para cambiar el parque automotor. Había muchos autitos viejos, fititos, Renault 9, Renault 12, Renault 4, Gordini, autitos Peugeot 504, 404. Todos esos autos se pasaron al scrap y se cambiaron por un bono. Cuando se llegó a armar bien el sistema, cambio de gobierno, de Menem, pasamos a De la Rúa. De la Rúa dijo, no, esto se gasta mucha plata, porque ¿cómo era el bono ese? Ese bono yo se lo daba a la agencia, la concesionaria se lo daba a la fábrica, y la fábrica lo entregaba al gobierno descontando impuestos. Entonces el que pagaba ese bono último era el Estado. Dijo, no, se entregó muchos autos, ya está, se acaba el plan canje, el plan canje, tal cual. Entonces, la empresa esta invirtió 80 millones de dólares para hacer un sistema de scrap, y puso 2 plantas, venía recuperando más o menos la mitad del capital aportado, porque las tasas de retorno, que es el tiempo que la empresa tarda en devolverte tu plata, en el mundo son de 10 años para arriba. Acá en Argentina la tasa de retorno es, yo invierto 10, quiero ganar 10 el mes que viene, quiero el 100% en un año o en un mes. Y eso no existe en el mundo. Esta empresa perdió 40 millones de dólares porque le dijeron no se scrapea más, no se hace, si quieren rompanlo los autos, pero yo no se los pago. ¿Quién va a romper un auto si no te lo van a pagar? Entonces esta empresa se fue, dejó una sola planta acá en Benavides y el otro se fue y perdió un montón de plata. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que si uno no tiene palabra como país, si yo te digo, vení a invertir, que yo te respeto por 10 años este proyecto, y después nos sentamos a ver. No puedo a los 2 años, 3 años cambiarle la idea y decir, no, ya esto no corre más, vamos a hacer esto ahora. Es decir, eso es lo que pasó con un montón de empresas, con Repsol, cuando YPF se la sacó también, invirtieron y cuando invirtieron le sacaron la plata. Entonces, es un país que, si bien te hacen la ley para que vos puedas entrar, después te hacen una ley para que vos te vayas. Entonces, no tenemos la seriedad que tenemos que tener como país para que las empresas vengan a invertir. Es decir, entonces necesitamos bajar impuestos, necesitamos flexibilizar la ley laboral, necesitamos decidir qué, porque eso de sustitución de importaciones lo tiene que decidir el gobierno. ¿Qué empresas queremos que haya?
empresas que se dedican a esto, a lo otro, o a lo otro. Esto es muy caro para comprarlo afuera. Vamos a fabricarlo nosotros, ¿cómo hacemos? Es decir, no es fácil, pero es un tema que en algún momento alguien tiene que pensar en más de 3 años de gobierno y decir, vamos a hacer un proyecto a 20, a 50 años, y ahí sí el país va a empezar a crecer. Pero si no, está difícil, está muy difícil. Pero todas las cosas que me mencionaron son válidas, son muy válidas. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. pero vos decís, o sea, que hay que hacer un proyecto a 20 años, pero eso, por ejemplo, Fernández, que puede estar 4 años, ¿para qué lo va a hacer? Si puede venir otro y cambiarlo. Ese es el concepto político argentino. ¿Por qué? Porque yo lo voy a llevar hasta 4 nada más. A lo sumo, si me reeligen voy a estar 8, porque es lo máximo que puede estar un gobierno. Entonces, ese concepto que vos bien mencionaste recién, es el que piensan todos. Pero si alguien toma la decisión política de decir, no, vamos a hacer un proyecto para 20 años. Vamos a hacer una ley que no se pueda modificar, que vaya al Congreso con mayoría, que tenga característica de acuerdo multinacional para que sea, vieron que los acuerdos internacionales tienen características que son más fuertes que las leyes de un país, que hay que modificarla con una modificación constitucional. Entonces, para armar algo que dure más de 10 años. Entonces, si bien es cierto que vos vas a estar 4, nadie se va a olvidar que vos fuiste el presidente que lo pusiste y que hiciste el desarrollo y que hiciste toda la política para, capaz que no seguís vos, pero sigue gente de tu partido. Porque si es un buen proyecto y vos ves que la gente está feliz y está contenta y que está generando buenos ingresos y que el país está creciendo y demás, seguramente el partido político que eligió ese proyecto va a seguir gobernando, aunque no sea el mismo presidente. Y tenemos que dejar de ser mezquinos, porque si no siempre hacemos, es decir, los políticos que hacen cosas que se vean, es decir, en vez de una cloaca te pintan el cordón de la vereda de 7 colores, todos los meses un color distinto, porque eso se ve, o cambiar un foquito, cloaca, agua corriente, todas esas cosas que son más importantes que pintar, no lo hacen porque están por debajo de tierra y no se ven. Es decir, la famosa política para la galería, política para que la gente vea que yo hago, pero en realidad vieron que bachean, pintan y demás unos meses antes de ver elecciones. Nos subestiman tanto que creen que somos tan tarados que si vemos que están pintando, hacen cosas por nosotros, vamos a votarlo de vuelta. Y en realidad capaz que no hicieron nada en 4 años. Es decir, yo creo que si hay un cambio, si un día se toma una decisión de hacer un proyecto de más de 4 años, de 10, de 20, de 50 años, es decir, ahí el país va a empezar porque va siempre un rumbo, tenés que tener un rumbo. Los países serios del mundo tienen rumbo. Es decir, yo me acuerdo una vez había elecciones en Francia y le preguntan a un viejito a quién va a votar. Me dice, no, la verdad que no sé a quién me va a votar, todavía no decidí y la elección es al otro día. Y entonces el periodista le dice, pero ¿cómo? Usted es un señor culto, y dice, ¿cómo no sabe a quién va a votar? No sé a quién me va a votar, pero yo sé que gane la izquierda, gane la derecha, gane el centro, todos tienen que ir al mismo punto que es este. Es decir, tenían claro la gente, los ciudadanos, qué es lo que quiere el país. Y no importa quién vaya al gobierno. El que va al gobierno tiene que hacer lo que venían haciendo porque si no, se la tenían que ver con un juicio político y lo iban a sacar del cargo. Es decir, y eso es lo que no pasa acá en Argentina. Es la incertidumbre total. Hoy este dice tal cosa, mañana dice tal otra. Fíjense, entre la cosa más simple. El presidente dijo, hay pandemia, muchachos, vamos a tener que cerrar todo. Y por una cuestión política, en la ciudad de Buenos Aires dice, no, yo voy a tener que dar clase. Porque a mí me parece que hay que dar clase. Es decir, esas cosas podemos discutir de política, que a mí me gusta más este o menos el otro. Pero cuando hay cosas como la vida, que es una cosa que no se puede negociar, no se puede volver atrás con la muerte, yo creo que no se puede negociar eso. Pero igual judicializan situaciones. Es decir, yo no sé quién tiene más razón o quién tiene menos razón. Pero bueno, esto tan desprolijo se ve en el mundo también. Entonces, ¿qué voy a invertir a la Argentina? Si fíjate lo que pasa en capital y provincia. Y después lo que pasa en nación. El presidente dice una cosa, el gobernador de la provincia hace otra, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el nivel de gobernador, también hace otra. Y el gobernador de La Rioja hace tal cosa. Es decir, esa desprolijidad a nivel gubernamental hace que cuando una empresa tenga que decidir a dónde va a invertir, la piense 2 veces. Y no, mira, Argentina se puede ganar mucha plata, porque es cierto, Argentina tiene muchas cosas buenas, tiene mano de obra muy buena y barata, y tiene un potencial de materiales y de recursos muy bueno,
pero tiene un gobierno muy inestable, tiene gente, tiene sindicatos muy, muy violentos, entonces dicen, no, vamos a invertir a Mozambique, que es más barato, no vamos a ganar tanta plata, pero no nos va a molestar nadie, y vamos a hacer las cosas claras de acá a 10 años. Y esas cosas son las que hacen que sea muy difícil que el desempleo cambie de la mañana a la noche, porque muchas empresas no están queriendo venir a invertir a Argentina, es más, se están yendo de la Argentina, porque no le está cerrando, además de eso, de tener un 50% de presión impositiva, así de lo que gana una empresa, el 50% se lo lleva el Estado en concepto de impuestos, que es muchísimo, es muchísimo. Así que bueno, la realidad es esa, chicos, me gustó todos los aportes que dijeron, ¿eh? Todos los aportes que dijeron me gustaron mucho. Gracias. Profe, Sí. entonces en Francia, ¿con qué criterio eligen presidente? Allá hay izquierda y derecha muy fuerte. ¿Sí? La izquierda y la derecha es muy fuerte. Pero ellos tienen claro que el país apunta hacia el desarrollo y apunta hacia la industrialización y apunta a 7, 8 cosas básicas que todos los países, ¿sí? Todos los gobiernos o todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en hacerlo. Lo hizo España también. España, en un momento de crisis muy grande, firmaron el famoso Pacto de la Moncloa. Ese pacto se juntaron todos los partidos políticos, ¿sí? Y dijeron, bueno, yo soy de izquierda, vos sos de derecha, yo soy de centro. Pero más allá de que seamos cada uno, todos coincidimos que a España hay que llevarlo por este lugar y tiene que llegar en 5 años a este PBI, tiene que llegar a este desarrollo, tiene que darle más importancia a la actividad productiva, tenemos que cambiar esto, es decir, firmaron todos los partidos políticos ese famoso pacto de la Moncloa, que hizo que todos los partidos, más allá de la forma o de la técnica que tengan para hacer ese proyecto cuando estén en el gobierno, no podían salir de eso. Es decir, no, yo le voy a dar más importancia al campo, porque a mí me parece que el campo es más importante. Si dijeron que lo más importante era la industria, hay que seguir con la industria. O si dijeron campo e industria, denle al campo de la industria. Dijeron no a la contaminación, no a la contaminación. Y el que esté en el gobierno tiene que aceptar eso, porque tiene nivel constitucional, es una ley constitucional. Entonces, nadie puede ir en contra de eso, porque hasta puede ser sancionado como traidor a la patria. Entonces, esos países que firmaron esos pactos, en España se llamó la Moncloa, el de Francia no tengo claro cómo se llamó, pero eso necesita de una madurez intelectual de los partidos políticos, de los candidatos, que sean muy importantes y no sea egoísta, porque pero esto no, que se maten entre ellos en esa reunión, que dure una semana, 2 semanas, pero que si lo que se firmó ese día, todos están de acuerdo, el país, la mejor forma de crecer es esta, vamos con esa. Y el que venga tiene que ir con esa, ¿se entiende? A eso voy. No es que no saben dónde van, al contrario, la tienen más clara que todos nosotros, saben a dónde van. ¿Quedó claro, Lautaro, con lo que me preguntaste? Sí, gracias. Bien. Bueno, con todo lo que hablamos, no que me ganan pegar un tiro. No es así. Vamos yo creo que Argentina en algún momento va a despegar y vamos a empezar a entender por dónde pasan las cosas y vamos a hacer algún cambio, pero nos va a llevar décadas. Yo apunto a que cuando ustedes sean gobierno, que tengan la posibilidad de ser elegidos y demás, nuestra generación ya demostró que no está muy apta para hacer, está muy enquistada la corrupción. Otra cosa que está muy enquistada es la corrupción. Entonces, todo lo que hace el Estado le sale el doble. ¿Por qué? Porque hay intermediarios parasitarios en el medio que generan que el Estado, si vos vas a comprar un ventilador para vos, te va a salir 5.000 pesos, pero si lo compra el Estado le sale 9.000 o 10.000 o 15.000. ¿Por qué? Porque saben que en el medio hay yo te hago comprar para el Estado, pero y bueno, curros, y eso no va a cambiar más. Y eso, hasta que no vengan nuevas generaciones que no estén de acuerdo con la corrupción, con el enriquecimiento ilícito y todo eso, y cuando las leyes se cumplan realmente, porque hay un control, hay una oficina anticorrupción, que el otro día salió una foto que la oficina de anticorrupción se alquila. Pero si es cierto, se alquila porque cambiaron de lugar, pero como quedó como que la imagen es, como no se usa, la alquilo. Y realmente es triste ver eso. Te da risa, pero te dan ganas de llorar también. Bueno, desarrollamos la posibilidad de la desocupación con varias cosas. Entonces,
Vamos a copiar un concepto para de todo esto que charlamos, poner algo y tener algo en la carpeta, ¿les parece? Dale. Desocupación, pongan. Son todas las personas que, pudiendo trabajar, no tienen, coma, no consiguen, y vamos a agregar lo que decía la compañera, o no buscan empleo, porque es cierto que hay un porcentaje importante de personas que no buscan empleo, porque están cómodas con el IFE, con la asignación, con la tarjeta alimentaria y todo eso. Yo también pienso igual, que hay gente que está cómoda con eso, aunque ganen poco, están cómodos y con eso viven. Punto. En nuestro país, la desocupación ronda en el 11%, según el INDEC. ¿Según qué, profe? Según el INDEC. ¿Qué es el INDEC? ¿Qué es el INDEC? ¿Alguien sabe qué es el INDEC? ¿Cómo es? No, no sé la definición, pero hacen estadística. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sí, pongan. INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y acá hay una nota, les leo. Buenos Aires, 25 de marzo del 2021. El desempleo alcanzó el 11% en la población activa de Argentina. Ven, de la población activa. No es el 11% de la población activa. ¿Sí? De la Argentina del último trimestre del 2020. ¿Sí? Y dice que hoy estamos en un 11,7. ¿Sí? Pero que después volvió a bajar. Estamos en el 11. Estamos en el 11. Bajó al 10,2 y ahora estamos en el 11 de vuelta. Es decir, la tasa más baja de desempleo, más alta de desempleo que tuvimos, la tuvimos con la pandemia, ¿sí? Porque no había actividad económica prácticamente. Muchas empresas cerraron y la gente se quedó sin empleo. Así que bueno, pusimos según el índice del INDEC, ¿no? Sí. Bien. Pongan entre paréntesis, 11% de la población activa. Profe, Sí. también leí que 494.000 personas en 2020 dejaron de buscar empleo. ¿Cuántas? 494.000. 494.000, un montón de personas. Sí, puede ser, sí, sí. Es decir, dejan de buscar. Yo quiero pensar bien y que muchas dejan de buscar porque no consiguen, no encuentran, no hay. Entonces, buscan. Yo creo que si buscas, encontrás.
pero hay gente que buscó un par de veces, no encontró, presentó currículum, no consiguió. También tiene que ver mucho lo que hablábamos el primer día de clase, el tema de la preparación. Si uno está capacitado y preparado para trabajar, es decir, hoy la mano de obra que se busca es la mano de obra reconvertible. ¿Qué significa eso? Mano de obra que se adapte a nuevas funciones, a nuevos trabajos, a nuevas actividades. Y eso es lo difícil de conseguir, mano de obra capaz de reconvertirse, que hoy está trabajando en este lugar, pero mañana puedo trabajar en el otro. Yo tengo conocidos en McDonald's, uno de los gerentes, amigos, y ellos me dicen que ellos tratan de formar a los chicos que van a trabajar a la empresa esa en todas las áreas que puedan trabajar, desde limpiando baños, barriendo, haciendo hamburguesas, manejando la caja registradora, que es una computadora, o manejando el personal. Es decir, la idea de ello es que una persona sea reconvertible, que pueda trabajar no siempre haciendo hamburguesas, o no siempre limpiando, o no siempre haciendo determinadas cosas, que aprendan a hacer todas las actividades que tiene la empresa. Y eso, la idea es formar personas que puedan adaptarse a nuevos cargos, ¿sí? Pero para adaptarme a un nuevo cargo, la empresa puede tener toda la buena voluntad, pero si yo no tengo las capacidades adquiridas previas, llámese secundario, llámese en algún lugar, no voy a poder adaptarme a los nuevos cargos. Es decir, no voy a poder manejar personal, no voy a poder manejar una computadora, no voy a poder manejar un Excel, un Word. Entonces, la idea es que mucha gente de esta generación mía, de entre 40 y 50 y pico de años, hoy es mano de obra obsoleta, que esa va a ser muy difícil conseguir un trabajo. Porque ¿cómo haces para conseguir un trabajo una persona? Yo lo viví con conocidos, que eran pintores, muy buenos pintores de autos. Trabajaban en Ford, y Ford eligió evitar problemas y compró un robot para pintar los autos. Y entonces esas personas que sabían pintar, no sabían manejar la computadora que manejaba el robot, y se quedaron sin empleo. Bueno, pues va a pintar auto en la calle, en la casa, bueno, pero no sé si tiene armado un taller para poder pintar auto en la casa. Es decir, mucha gente perdió su empleo porque vieron que uno de los factores importantes era la mano de obra y la tecnología. La tecnología fue descartando mucha mano de obra. Y aquella mano de obra que no es reconvertible, esa mano de obra es hoy desocupada. Es decir, todo tiene que ver. Fíjense que es una acumulación de cosas negativas lo que nos está pasando. Y eso se llama recesión. Y para que cambie eso, para que haya reactivación en vez de recesión, hay que hacer esas cosas que hablamos hoy. Sustituir importaciones, invitar a las empresas y decirle esto va a ser serio. Pero no le puede decir esto va a ser serio Fernández nada más. Tiene que decir Fernández, Macri, Kicillof y Cristina, decir, muchachos, vengan, que nosotros cuatro les garantizamos que somos las fuerzas políticas más poderosas de la Argentina, que esto va a ser así. Entonces, mirá, firmó Macri, firmó Fernández. Ahí capaz que voy. ¿Se entiende? Pero si no hay un Claro. acuerdo político, es imposible que vengan, porque dice, no, cuando el mes que viene gana Macri, y todo lo que dijo Fernández lo tira para atrás, que es lo que decías vos. Es decir, esto es así, no hay posibilidades de un acuerdo. Si no hay un acuerdo político medio importante de todas las fuerzas políticas de la Argentina, y que ahí vengan los sindicatos, y ahí que venga la sociedad rural, y que ahí venga también la Cámara Industrial, y decir, bueno, ¿qué queremos como país? Esto y esto. Bueno, ¿lo firmamos todos? Sí. Y ahí salimos a invitar. Empresas quieren venir, mira, acá firmó Macri, firmó Fernández, firmó Cristina, firmó Kicillof, firmó Larreta, firmaron todas las personas más importantes de la Argentina, todos los sindicalistas firmaron que están de acuerdo, todas las cámaras empresarias, cámaras comerciales. Y ahí te creo que Argentina pueda empezar a crecer. Pero si no, es como que ponemos parches, sacamos tierra a un lado, hacemos un pozo para tapar otro. Y este sector está mal ahora, bueno, lo dejamos 3 o 4 años mal, después viene otro gobierno, no, vamos a tapar este pozo con tierra que saco de este sector de acá. Y así estamos repartiendo miseria desde hace 50 años. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo veníamos con lo que dictaba? A ver. Al INDEC quedé, ¿no? Sí. Sí, dictó la información del INDEC. Bien, bien. Pongan abajo, para mejorar esta situación, se deberían tomar, entre otras, y ahí vamos a mencionar las políticas que ustedes fueron sacando.
Bajar impuestos. Dos, sustituir importaciones. Tres, flexibilizar la ley laboral. Cuatro, acordar entre las fuerzas políticas más importantes medidas a seguir. Mínimo a 10 años. Y por último, invitar a empresas a que vengan a invertir a la Argentina. ¿Listo? Bueno, ahí ya vimos el tema de desocupación. Uno de los principales aspectos negativos de la desocupación es la pobreza, ¿sí? ¿Alguien sacó algo de pobreza? Sí, que ahora está en el 40, no sé cuánto por ciento de pobreza 42%. y 42% y creo que 10% indigencia. 10% de indigencia, es decir, la pobreza son 19,4 millones de personas, 19.400.000, casi 20 millones de personas son pobres. Sí. Estamos hablando El de que tenemos un 50 y pico millones de personas, no digo la mitad, pero estamos en un 42%, sí. Dice, en el año de la pandemia y la cuarentena, la pobreza llegó al 42% y afecta a 19,4 millones de personas. Sí, y un 10% es indigente. ¿Qué diferencia hay Yo entre tengo un lo pobre? que es, ¿Cómo? lo que es pobreza. A ver, decímelo, a ver, léelo. Escasez o carencia de lo necesario para vivir, es decir, necesidades primarias. Bien. ¿Y indigencia? Indigencia, falta de los mínimos recursos económicos para vivir, es decir, falta de materia prima y necesidades primarias. Claro. La pobreza, eh, con mucho esfuerzo, llegan a cubrir sus necesidades básicas primarias. Y los indigentes no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Es decir, ¿vieron cuando vimos necesidades que estaban las primarias y las secundarias? Bueno, los pobres cubren, de casualidad llegan a cubrir las necesidades primarias, pero los indigentes no llegan a cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Hoy la canasta familiar básica está en 54.000 pesos y el salario promedio más bajo está en 35.000 pesos, con lo cual ahí hay mucha gente que es indigente, ni siquiera es pobre, porque hoy para ser pobre tenés que ganar 54.000 pesos, ¿sí? En la Argentina, o 18.000 pesos por persona. Y una persona que gana menos de esa plata, menos de 18.000 pesos por mes, solo, o menos de 54 para una familia de 4 personas, es indigente.
¿sí? Y esos dos elementos, todos los que cobran planes son pobres o son indigentes, ¿sí? Eso está clarito, ¿sí? Porque si bien el Estado ayuda, no alcanza esa ayuda. Lo que hablábamos hoy, que la gente se siente segura con esa plata y por eso a veces no busca trabajo, pero tampoco vive bien con esa plata. Va, no sé lo que opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede vivir con los planes? Hay gente que junta 30.000 pesos con un plan. Son 3 o son No, 4 o pero 5. se Tienen conforman muchos con chicos. poco. Sí, Se conforman sí. con poco, sí. ¿A nada? Sí, lo que pasa es que se acostumbran a vivir con ese dinero y la van piloteando, pero la realidad es que si tuvieran un empleo privado o público, pero seguro, ganarían mucho más. Ganarían mucho más y vivirían mejor, pero bueno, hacérselo entender, a Pero veces no tienen ganas. no tienen ganas porque tienen miedo de que después ese trabajo lo pierdan y ya ese plan no se lo den más. También hay que entender a la gente, ¿no? Hay gente que no está capacitada, gente que no está preparada para conseguir empleos buenos. No es gente que está preparada, esa que hablábamos hoy, mano de obra reconvertible. Es una mano de obra no calificada, que va a trabajar de lo que pueda y que no sé si le van a pagar mucho más que los planes. Por eso hay que, además de buscar soluciones para terminar con los planes, hay que tratar de reconvertir esa mano de obra, hay que tratar de esa mano de obra que es obsoleta, que no está reconvertida, que no está bien capacitada y que muchos de esos casos gente no sabe ni leer ni escribir, habría que buscar la forma de que esas personas se capaciten de alguna forma, ¿no? Y tiene que hacer medio ir al hogar, porque no están dispuestas a moverse, no están acostumbradas a ir a reuniones, no están acostumbradas a sentarse en un aula para que le enseñen algo. Es decir, es difícil, pero hay que hacer algo con esa gente. No sé qué opinan ustedes, pero me parece que no es solamente castigarla, sacarle el plan y nada más, porque se mueren. O pasan al otro sector que es la delincuencia, que también es grave, ¿sí? Porque cada vez que hay mucha pobreza y mucha indigencia, aumentan los índices de pobreza, de delincuencia. Entonces, están muy relacionadas. Hay gente que tiene principios y que por más que esté mal económicamente no va a robar, pero hay gente que no tiene para comer y va a robar. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo quiero escuchar la opinión de ustedes con respecto a esto, a la pobreza, a la indigencia, y qué hacemos con esos dos temas que si bien es cierto que arreglando el tema del desempleo se podría solucionar bastante, no es tan simple. ¿Qué opinan? O sea, ahora no sé, pero a generaciones futuras, tipo, depende de la enseñanza, porque si uno, bueno, no, tampoco tiene sentido lo que voy a decir, pero, tipo, si vas al colegio, estudiás, tipo, ya sea privado o pública, ponele pública, terminás la secundaria, haces un curso de lo que sea, tipo, no una carrera universitaria, un curso y vas a trabajar, pero eso te lo tienen que enseñar. Y ahora Claro. con la gente actual, no sé, Sí, pero es difícil con gente más grande, con gente que está en claro. en la edad escolar es más fácil, pero con la gente más grande es difícil. Pero A si ver, vos ponés los hijos de esas personas ahora, que tienen 40 años o 30, y no van a trabajar, los chicos, los hijos de esas personas van a hacer lo mismo, entonces no es cuestión. y a veces pasa que hay generaciones de padre, de abuelo, padre, hermano, eh, hijos, primos, que en una misma casa o en el mismo terreno, que hay 7, 8 casas, ninguno trabajó. Es decir, hay generaciones de gente que no trabajó. Y eso como ejemplo también te sirve. Es decir, en la cultura del trabajo también se hereda. Y si vos ves que tu familia nunca trabajó nadie, y vos decís, yo para qué voy a trabajar. Salvo que haya un cambio mental en la escuela, que hayan hecho un cambio mental importante para que decir, no, sí, tengo que cambiar porque no me gusta mucho lo que estoy viendo acá. Porque no viven bien. Es decir, no están cómodos, están hacinados, viven muchas familias en un solo terreno, hay peleas, hay discusiones, hay problemas, no alcanza el dinero, entonces no sé si es tan bueno esto que ellos ven, pero no conocen otra cosa, entonces si no les mostrás otra cosa a estos chicos, y como decía vos, la única forma es por la escuela tiene que mostrarle que hay otra vida distinta a la que ellos vienen viviendo desde hace siglos, o de hace años, o de 40, 50 años. Entonces, eso puede ser que le haga un cambio a ese chico, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. A Por ver, eso, pero todo viene desde la casa para mí. sí, pero si la casa no te da esa idea, en la escuela tiene que meterse ahí.
La escuela tiene Claro. que cuñar ahí, meterse ahí para tratar de convencer de que no es eso la salida. La salida pasa por otro lado. A ver, otra opinión. ¿Alguien tiene alguna opinión? No. Bueno, pero estuvo linda la charla hoy. Vamos a poner un concepto de pobreza y un concepto de indigencia y ahí terminamos por hoy, ¿sí? Pongan. Pobreza. Incluye al grupo de personas que, por los recursos que utiliza, solo pueden cubrir sus necesidades básicas y de forma deficiente. ¿Y de forma? Deficiente. En nuestro país, la pobreza alcanzó al 42%. Es decir, 19,4 millones de personas. Debajo ponen indigencia. Y ponen, es una situación de pobreza extrema. En donde no se pueden cubrir ni siquiera necesidades básicas. En nuestro país ronda el 10% de la población. Punto aparte. Con estos datos, se ve que más del 50% de la población argentina es pobre o indigente. Profe, también leí que en Chaco se encuentra como donde hay más pobreza. El núcleo. Claro, claro, El claro. núcleo de la pobreza dura en la Argentina está en el norte, especialmente en Chaco, Formosa. Sí, sí. Parte de Misiones. Todo lo que era impenetrable,
Chaco misionero, salteño, es triste. Sí, sí. La mayor pobreza está ahí. ¿Sí? Y esa sí tiene muchos años, siglos, ¿eh? Porque estamos hablando de 1700, 1800, que está esa gente ahí. Muchos son comunidades aborígenes, muy pobres, viven muy mal, y nunca nadie hizo nada por esa gente. Nunca nadie hizo nada por esa gente. Ni siquiera tienen agua, no tienen recursos, no tienen, la tierra no sirve para plantar. La verdad que viven muy mal y Ahí es una tendrán que pobreza distinta. Igual es una invertir. pobreza distinta a la pobreza del conurbano, ¿sí? Yo una vez estaba, les cuento esto y terminamos, estaba en Jujuy, en Pumamarca, y estábamos charlando de que Pumamarca es un pueblito, que no sé si lo conocen, que debe tener 3 cuadras de ancho, 4, por unas 5 cuadras de fondo. Y se hizo un pueblo muy turístico porque está el Cerro de 7 Colores atrás, y bueno, hay una plaza muy linda, una iglesia muy pintoresca, y bueno, es un pueblito que es muy turístico. Muchas personas compraron ahí, y les fueron comprando a los autóctonos de la zona sus terrenos, que hoy valen, un terreno en Pumamarca debe estar $1.000.000, porque no hay más terreno. Entonces esa gente lo compró, le vendían en 30, 20.000, $30.000, y después no tenía nada para comprar. Entonces esta gente que nos contaba ahí de un hostel que habíamos ido con la familia, que tuvieron que armar un pueblito cerca, pero cerca, lejos, ¿no? Y medio para la montaña, no había ni recurso, tuvieron que llevar el agua. Y nos contaban de que ahí hay gente muy pobre, pero la pobreza ahí es digna, me decía. Yo estuve el otro día en Buenos Aires, me decía el hombre que era allá de Jujuy, y me dice, y la pobreza que vi es una pobreza indigna. Yo veo que gente vive debajo de los puentes, gente que vive en casas hechas con cartón, se tapan con cartón. Es decir, no entienden esa pobreza. Ellos son pobres, pero son dignos. Ellos son pobres, pero no te van a ir a mendigar que le des plata, no te van a... ellos andan con una llama para sacar fotos, pero no te van a decir, señor, quiere foto, no. Te están ahí, si vos querés sacarte una foto con una llama, deme lo que quiera. Es decir, es otra gente que es muy rescatable, que es una gente que si vos le das una oportunidad, los capacitás y los preparás, rápido yo creo que saldrían de la pobreza. Acá es más difícil, acá está muy enquistada la vagancia también. Allá no son gente vaga, son gente que todos los días trabaja un montón de horas, pero ganan muy moneditas, entonces no tienen recursos, pero no porque no los generen, sino porque no hay para generar, porque no hay empresa, no hay industria, no hay nada. Ahora con el turismo ganan unos pesitos con la foto de la llama, o te venden algo que te esquieron ellos, o alguna cosa autóctona, pero en general no es gente que no quiera trabajar, es gente que no tiene en qué trabajar. Es distinta la que vos decís del norte con la gente que está acá, que muchas están enquistadas a esos planes y están cómodos con eso, y aunque nos dé bronca, nos va a costar a la gente de mi edad, ya no la cambiás, la vas a cambiar a los chicos, como decías vos recién, a los chicos que están en la escuela, que le tenés que enseñar de que existe otra vida, además de eso que viven ellos todos los días, que no es bueno, para que cambien la actitud. Pero bueno, nos va a llevar tiempo, y por eso digo, todo eso hay que escribirlo, firmarlo y armarlo para que dentro de unos años esto cambie. No va a cambiar de un día para el otro, pero hay un tiempo hay que cambiar. Y Así los que bueno, chicos, me partidos, gustó charlar. Sí. profe, y los partidos políticos tienen que invertir ahí, por ejemplo, en Chaco, qué sé yo, Sí, poner más lo que pasa escuelas, es que más como no hospitales. son mucha cantidad, no les sirven los votos, porque es poco. Es decir, los políticos hoy lo evalúan por número de votos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos Bueno, votos hay ahí en Impenetrable? Y habrá 5.000 votos. 5.000 votos los tengo acá a la vuelta. Entonces no hace falta, ¿se entiende? Claro. Es decir, eso es lo que habría que tratar de cambiar la mentalidad de los políticos, pero bueno, ya eso es más difícil. ¿Sí? Claro. Bueno, chicos, me gustó charlar hoy de economía y de un poco de política con ustedes. Estuvo lindo. Nos vemos en la clase que viene. Hoy capaz que les suba un trabajito para que me hagan para la otra semana. ¿Sí? ¿Estamos? Dale, profe. Chao, profe. Gracias. Nos vemos, buen Profe, fin de- profe, cuídense. nos vemos.